doctor Armando Luna, es un gusto saludarlo nuevamente. Siempre es importante recordar las fechas que han marcado la historia de un país, de una ciudad, de un estado, y qué mejor que hacerlo a 5 años de los atentados terroristas del 2008 en los que murieron personas, muchas más relacionadas. Y usted, como secretario de Salud, en ese entonces, la odisea, toda la peripecia que tuvieron que vivir y sufrir también junto con la ciudadanía para poder enfrentar este terrible acontecimiento que, insisto, dejó marcada la historia del país. Sí, la verdad, Carlos, primero un saludo. Muchas gracias por esta oportunidad de platicar sobre este tema que es muy triste, realmente recordarlo. Yo creo que nos queda claro, aunque ya había problemas muy serios en el Estado para ese momento, del 15 de septiembre de 2008, marca un hito en las actividades criminales en el estado de Michoacán. Como que fue un detonante. Repito, aunque ya había problemas, pero ese día evidenció desde luego que los problemas eran mucho más serios, más profundos. Y qué pena y qué tristeza que haya sido de esa manera como nos pudimos percatar que la situación estaba más complicada. El gobernador entonces ya había hecho el conocimiento de las autoridades a nivel federal de la situación que imperaba en muchos municipios. No hubo una respuesta pronta, pero yo creo que con ese acontecimiento pues originó desde luego, entre otras cosas, el operativo de Michoacán Seguro en ese momento, la lucha contra el crimen organizado que marca su punto de arranque en el estado de Michoacán. Y desde luego que representó para todos los servicios de salud en el estado de Michoacán, los institucionales y los privados, un importante momento, yo diría que uno de los momentos más altos de la salud pública en el estado de Michoacán en los últimos años, porque se demostró que hubo una capacidad de respuesta. El número de heridos alcanzó la cifra de 150, alrededor de 150, pudieron ser algunos más, algunos menos, 8 muertes lamentables que llegaron a esa situación fatal como resultado de heridas que yo puedo catalogar de guerra, porque murieron los que no tenían realmente una opción de sobrevivencia. Y yo recuerdo que en ese momento estaba yo negociando con los paristas, un grupo de trabajadores que exigían la regularización de sus plazas, y en ese momento, alrededor de las 11:15, recibo la llamada del señor gobernador en el sentido de que debería de personarme de inmediato en Palacio del Gobierno, y en el trayecto pues escuchamos el lugar de las sirenas de las ambulancias y nos preguntamos qué había ocurrido, porque no era común. Para esos momentos, llegando a Palacio de Gobierno, me hace el conocimiento de la situación y nos comisionan para que de inmediato atendamos la contingencia. Es decir, los paristas de ese entonces, trabajadores del sector salud, dejaron a un lado sus inconformidades, su movilización, y se reincorporaron a sus actividades para seguir. Los que tenían el perfil, porque había que recordar que había entre ellos personal administrativo, personal de intendencia y personal médico. Y desde luego que al tiempo y en aquel momento también habría que hacer el reconocimiento de esa disposición que mostraron, porque fue un acto solidario. Concentré en el
Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea, de donde dirigimos, porque no teníamos oficinas, dirigimos toda la operación a través de radio, porque luego los teléfonos dejaron de tener la suficiente batería como para estar llamando, no teníamos teléfonos también. Entonces actuamos de esa manera. Los paristas que estaban posesionados también del área de recursos materiales nos dejaron entrar para hacer los paquetes de material de curación, de medicamentos. Tuvimos una capacidad de respuesta también en lo que se refiere a la provisión de sangre para los hospitales en la medida en que lo iban demandando, y estuvimos en comunicación permanente con las otras instituciones para ir evaluando cómo iba la respuesta, y para alrededor de las 3 de la mañana ya prácticamente teníamos bajo control toda la operación. Todos los heridos que había que atender con heridas leves o graves tenían la atención. Eso demostró que aún en circunstancias tan graves, no solamente existe la capacidad, el profesionalismo, la ética del personal de salud en el estado de Michoacán. Para nosotros representan también motivo de orgullo y de satisfacción, porque durante un mes estuvimos siendo evaluados de una manera rigurosa por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en lo que se refiere a los servicios que les estábamos prestando a las víctimas, y finalmente creo que salimos airosos. Nunca hubo una lesión de los afectación de los derechos de las víctimas. Debo decirlo, ya a 5 años de distancia, que no recibimos ningún apoyo de la Federación. Ningún tipo de apoyo, ni del DIF nacional. El DIF nacional, por el contrario, nos envió a la Comisión de Derechos Humanos en lugar de procurar algún tipo de auxilio. Hubo muchas promesas para los familiares de las víctimas, pero nunca lo hicieron. Quien se encargó después de atender esa situación fue el gobierno del estado. Hubo, entre otras cosas, una gran coordinación con la presidencia municipal de entonces, a cargo de licenciado Fausto Vallejo, y de quien en ese momento operaba la Secretaría de Desarrollo Social del Ayuntamiento, el profesor Cuauhtémoc Sonchaga, y la gente que estaba al frente de la Dirección de Servicios de Salud Municipales, ¿no? Fue una actuación que es reconocida tanto por el gobierno del estado en ese momento como por la presidencia municipal. Carlos, la verdad es que es muy triste recordar pues la situación que vivieron no solamente los heridos, sino también los familiares. Hubo una persona que se quiso pasar de listo y que no solamente aprovechó la circunstancia de que uno de sus familiares era víctima de esa situación, y pues estuvo exigiendo tanto al gobierno del estado como al gobierno municipal pues que se le pagaran todos sus gastos, que se le pagara hotel, comida. Era un líder sindical de la Secretaría de Salud del estado de Querétaro, cuyo nombre en estos momentos no recuerdo, pero que resultó ser un bribón. Entonces de todo hubo en ese momento. Pero quiero resaltar de nuevo cuenta que tuvimos la capacidad suficiente y que nos pone además en la perspectiva de que nuestros profesionales tienen que estar todavía más preparados, y el momento así lo exige, para que si vuelve a ocurrir una situación, si no igual, pero con el mismo número de víctimas, esté en las condiciones suficientes como para que pueda responder. ¿Cuál fue el momento más complicado para Armando Luna como secretario de salud, pero como papá también? Durante ese mes que prácticamente fue un mes de incertidumbre, un mes de terror tanto de funcionarios como de ciudadanía.
¿cuál fue el momento más complicado en el que se conjugó el ser humano y el médico y el funcionario? Recuerdo varios momentos. Uno de ellos fue el hecho de que al llegar a casa más o menos como a las 7 de la mañana del día 16, estaban pasando las escenas de la noche anterior, del 15 de septiembre, y pude darme cuenta de que hubo un momento de confusión entre la gente, lo que ayudó un poco a que el problema no fuera mucho mayor, porque entre las campanadas, entre el vocerío, los juegos pirotécnicos, no se estalló, no se escuchó como podría haber sido en una condición de silencio el estallido de las granadas. Y con azoro pude ver que mucha gente que estaba cerca del sitio donde habían estallado las granadas no se habían dado cuenta. Volteaban y veían que la gente corría hacia un lado u otro, pero era al principio una minoría, y de haberse dado cuenta hubiera habido una estampida, entre comillas, ¿no? También debo de hacer el reconocimiento a todas las corporaciones de auxilio, Cruz Roja, Cruz Ámbar, Protección Civil, que en minutos pusieron a disposición de todas las instituciones el equipo, parque vehicular de ambulancias que trasladaron a los heridos. Una circunstancia también que hay que tener en cuenta, que en muchas instituciones privadas no hubo la solidaridad que pudiera esperarse, que pudiera pensarse, ¿no? Porque no dejaron de ser instituciones de carácter comercial en donde el asunto del negocio iba por delante de la solidaridad que debió mostrarse con la ciudadanía. Entonces no fue un mito que a 3 personas que llevaban les negaron el acceso. Sí, así, no es un mito, es cierto, totalmente cierto. Y a muchos, desde luego, se les siguió el mismo procedimiento que en algún momento pudiera decir uno, bueno, pues es la forma en que opera, ¿no? Pero la circunstancia obligaba, desde luego, a que todo el mundo pudiera salvar vidas. Así es. Doctor, ¿cuál fue la víctima que más dejó marcada la historia de Armando Luna de ese 15 de septiembre? No hay ninguna en especial. La verdad es que todas las víctimas tuvieron una importancia capital para nosotros, los tratamos de la misma manera, aunque algunos tenían una situación mucho más grave, pero recordamos a una muchacha jovencita que tuvo que amputársele una de las piernas, y la otra estaba en altísimo riesgo, y después se convirtió en el Hospital Miguel Silva en un personaje muy querido por todo el mundo. Los médicos la veían con una gran simpatía, porque veía la vida con un gran entusiasmo, yendo hacia adelante, ¿no? Y decía a los médicos, les recuerdo que les decía, ya cuando salgo de aquí, doctor, los voy a invitar a bailar, ¿no? Situaciones de esa naturaleza que le generan a uno pues mucha simpatía y mucha admiración también, porque a pesar de la gravedad de la situación que estaban viviendo, pues sacaban fortaleza y ánimos de lo más profundo de su ser. ¿Qué nos dejó? Una gran experiencia, vista desde la perspectiva de los servicios de salud, una gran enseñanza que nos dice que tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados, aunque los servicios funcionen de manera normal, pero tener a todo nuestro personal preparado para el asunto de las